Ok. Bueno, entonces nos quedamos en la última clase hasta el... creo que vimos esto. Íbamos a ver un ejercicio, pero dijiste que era medio largo. No, no es tan largo, solo que ya no alcanzaba yo en el tiempo que me quedaba la última clase. Más que todo Ah, ok. porque era como un ciclo. Ahí, Y aquí está. Ya entonces tenemos este miniciclo. ¿No? Vamos a leer el enunciado, por favor, Graciela. ya. Eh, Suponga que 0,1 mol de un gas perfecto que viene con, ¿cómo era? La capacidad calorífica. Ah, capacidad calorífica a volumen Ajá, constante de molar. 1,5 R, independiente de la temperatura experimentada del proceso cíclico, viene dado de 1, 2, 3, 4, 1, mostrando en la figura, donde ya sea la presión o el volumen se mantiene constante en cada caso. Calcula el calor, el trabajo, la energía interna para cada paso y para el ciclo completo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a calcular. Voy a abrir un Word porque si no, no le explico bien. Si no, no se explica, no se entiende tan bien. Entonces nos dice calcular el calor, el trabajo y la variación de la energía interna. Entonces, yo siempre voy a empezar con el trabajo, ¿ya? Que es lo que hemos visto. ¿Qué es igual al trabajo? A menos P por delta B. A ver, esto. Ya, esa es nuestra fórmula de trabajo de toda la vida, ¿ya? Entonces Sí, vamos a comenzar con el trabajo de 1 a 2. Entonces el trabajo de 1 a 2 vendría dado por, como es un proceso, ¿qué tipo de proceso es el de 1 a 2? Que se mantiene constante. se mantiene constante el volumen, que sería isocórico. Ya, exacto. Entonces esta variación de volumen sería igual a cero. Entonces aquí se va. Ya, entonces mi trabajo en el proceso de 1 a 2 sería igual a cero. Ya está facilito. Facilito está. Ok, Ya, ahora vamos con el trabajo de 2 a 3. Ya el trabajo de 2 a 3 menos P por diferencial de B. Entonces yo tengo que aquí sí hay una variación de volumen. Como la presión es constante, no, esto yo lo integro. Como la presión es constante, entonces yo puedo sacar a todo eso de mi integral, ¿no? Porque esto en realidad es un integral. Porque yo tengo todavía ahí un diferencial. Entonces si es un diferencial, entonces es la integral. Entonces yo saco a la presión de la integral. Entonces me quedaría, no, como la fórmula que ya conocemos de toda la vida. Entonces el trabajo sería igual a menos la presión constante por integrando esto de aquí, integrando el diferencial de B, nos queda delta B, ¿no? Entonces decir la variación del volumen. Nos quedaría así. Ya, ahora, nos dan el volumen, veamos. Nos dan el volumen, no, bueno, creo que sí nos dan el volumen en la gráfica. Sí, ahí está en la gráfica. ajá, en la gráfica. Entonces vamos a calcular. Entonces tengo mi presión, que es 3 atmósferas, por el volumen final. ¿Cuál sería el volumen final? Sería 2000 ¿2000 qué? centímetros cúbicos. Sería 2 litros. Exacto, muy bien, 2 litros. 2 litros menos 1 litro sería pues 1 litro y nos quedaría esto menos 3 atmósferas por litro. ¿Ya? Esto voy a transformar a joules. Entonces yo tengo que saber que una atmósfera sobre el litro vale 101.325 joules. Ya para poder transformar.
¿Y cuánto me quedaría este resultado? A ver, te ayudo. Esto me quedaría 303. Sería 303.975. Ajá, exacto, ¿no? Bueno, pilas que hay un menos, ¿no? Entonces sería menos eso en joules. Ya, muy bien. Ahora vamos con el trabajo de 3 a 4. Entonces yo menos P por el diferencial de B. Yo integro, yo integro todo, pero el diferencial de B no va a haber diferencial, ¿no? Porque no cambia el volumen, es un proceso isocórico igualmente, entonces el trabajo es 0. Ahora vamos con el trabajo de 4 a 1. El trabajo de 4 a 1 es igual que el trabajo de 2 a 3. Entonces me quedaría menos la presión que se mantiene constante, que sería en este caso una atmósfera, por la variación del volumen, que en este caso sería el final, que sería 1 menos 2. Entonces aquí me quedaría menos una atmósfera, no, aquí sería menos 1, menos por menos más, o sea, sería más una atmósfera por litro. Y eso igual transformó a joules. No, el trabajo por lo general lo mido en joules. Y eso sería igual 101.325 joules. No, es lo mismo. Multiplico 1 por esto y da lo mismo. Y ahora sí voy a calcular el trabajo de mi ciclo. El trabajo del ciclo sería igual al trabajo de 1 a 2 más el trabajo de 2 a 3 más el trabajo de 3 a 4 más el trabajo de 4 a 1. ¿Ya? Entonces, yo lo único que tengo que hacer es sumar todos los trabajos. Ahora, como explicación, ¿no? Entonces, cuando yo calculo el trabajo de 2 a 3, yo estoy calculando todo el área bajo la curva. Bueno, esta curva no en línea recta. Entonces yo estaría pintando este trabajo, en exceso, ¿no? Pero cuando yo vuelvo a calcular el trabajo de 4 a 1, yo estoy calculando solo esto. Y al sumarse los dos, me van a salir en sentido contrario, ¿no? Porque si observamos, no tengo un menos porque el uno es expansión y el otro es comprensión. Entonces, al diferenciarse, al sumar, como son signos contrarios, voy a tener la resta de toda esta curva, toda esta área, menos toda esta área de acá, y me quedaría solo esta área de aquí del cuadrado en este caso, ¿no? Y eso es lo que siempre voy a calcular en el trabajo del ciclo, el área dentro del ciclo. Eso siempre va a ser el trabajo del ciclo. ¿Ya? Ok. Ya, entonces, bueno, entonces sumando, ¿no? Bueno, descartando los ceros y todo, me quedaría, que sería este de aquí. Sería menos 202.65. Joules. Eso sí, joules. Ya, ahorita le verificamos. Ya, luego le verificamos si es que algo está mal y bueno, vamos a ver. Veamos si es que algo nos hemos confundido. A ver, el trabajo. Aquí le sale a este señor menos 203 joules. No se diferencia mucho, está bien. Entonces ahora vamos con el calor, ¿no? Entonces vamos con el calor. Entonces el calor, ahí sí varía para cada uno de mis ciclos. Ok, entonces yo voy a tener que calcular varios tipos de calor. Entonces, yo voy a aplicar mi primera ley de la termodinámica, ya como es de costumbre aquí. Entonces, ¿qué me dice mi primera ley de la termodinámica, Graciela? A ver si estamos pilas. Ya, que la energía interna es igual al calor más el trabajo. Ya, muy bien. Exacto. Entonces, primero voy al proceso 1, de 1 a 2, ¿no? Del paso 1 al paso 2. Entonces sería que mi energía interna de 1 a 2 sería igual al calor de 1 a 2 más el trabajo de 1 a 2. Ahora, como este trabajo hay que recordar, bueno, estamos trabajando del 1 a 2, ¿no? Pero voy a trabajar así un poco más sencillo. Entonces el trabajo de 1 a 2 sería menos P por delta B. Ya, pero este de aquí
es isocórico, ¿no? Entonces delta V se hacía 0. Entonces me quedaba menos Sí. 0. Entonces me queda que la energía interna del proceso 1 a 2 es igual al calor medido a volumen constante. ¿Y eso a qué era igual? Esto era igual a la integral, ¿Ya? que es igual, ya, entonces dentro de la integral es el número de moles por la capacidad calorífica y delta T. Ya, pero esa capacidad Entonces, calorífica, ¿qué es? ¿A volumen o a presión constante? a volumen constante. Ya, muy bien. Entonces, a volumen constante, sí. Exacto. Entonces sería eso de ahí. No desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, si hay cambio de temperatura, entonces obviamente sí debe haber calor. Entonces vamos a ver qué nos da. Nos dice que tiene, de hecho nos dan el CBM, facilito aquí. Y nos dice que, ¿qué más nos dice? Que no experimenta ningún tipo de cambio el CB independientemente de la temperatura, dice que el CB se mantiene constante, ¿no? Entonces, pues facilito, yo solo lo saco de la integral, afuera de la integral, y adentro que me queda nada más el diferencial de t. Yo integro esto y a qué va a ser igual. Me decía la Sería que, bueno, eso va a ser igual a los moles por la capacidad calorífica por la diferencial de la temperatura. exacto, ¿no? Entonces sería por el diferencial de t. Y eso es igual a n por el CB por la temperatura final menos la temperatura inicial, que en este caso, ¿no? Como tengo yo un ciclo, entonces estoy en el proceso 1 a 2, entonces la temperatura final sería mi temperatura 2 y la temperatura inicial sería mi temperatura 1. Ya, ahora voy a meter datos. Ya nos dan las moles, nos dice 0.1 moles. Nos dan el CB, ¿no? Nos dice que es 1.5 por R. ¿Qué constante ocupo yo aquí? ¿Qué constante de mis gases ideales ocupo aquí? En este caso sería la de que es 0.08205 Sí. atmósferas. ¿Qué pasa si ocupo esta? No, me va a quedar, ¿en qué unidad me va a quedar? Me va a quedar en atmósferas litro. Ya, pero ¿en qué unidades yo mido la energía interna por lo general? En unidades de energía, ¿no? ¿Cómo? En calorías. Calorías. Ya, bueno, calorías es una, joules es otra. Acostumbrémonos a ocupar joules, porque con la ingeniería se ocupa joules. En realidad, en términos generales, el calor y la energía interna se miden en calorías, mientras que la entalpía y el trabajo se miden en joules. Pero como todas son unidades de energía, es mejor trabajar todo con una sola unidad. ¿Ya? Entonces, Con vamos a joules. trabajar con joules. Entonces, para que nos salgan joules, ¿cuál debo ocupar? Casi te digo. Ya, bueno, vámonos grabando. No, 8.314. Esa es la unidad de la constante de gases ideales que se mide en joules sobre mol por Kelvin. ¿Ya? Y voy a multiplicar Ok. por la variación de la temperatura. Ahora, yo sé la temperatura, creo que no me da. Ya, pero yo puedo calcularla. ¿Cómo calculo yo la temperatura? Aplico mi poderosísima ecuación de los gases ideales y despejo de la temperatura, que sería igual a P por B sobre NR. ¿Ya? Hasta ahí. Yo tengo la presión y el volumen en cada uno de los instantes, entonces tranquilamente, no hay ningún problema. Entonces ahí sí voy a tener que ocupar mi R 0.082, porque ahí estoy trabajando con presión y volumen en atmósferas por litro. Entonces ahí sí 0.082 dentro de aquí. Entonces yo tendría una Ok. presión, como esta temperatura es la 2, entonces sería mi presión 2 por volumen 2 sobre NR. Los moles no me cambian. Entonces vamos con la presión 2. La presión 2 me dice que es de 3 atmósferas
por el volumen 1, que es un litro, dividido para los moles, que es 0.1, por la constante, que es 0.082. Eso es para el momento inicial, perdón, final. Con el momento inicial sería igual una atmósfera por el volumen, en este caso sería igual un litro, si no estamos en proceso 1, 2. Los moles serían igual 0.1 mol por la constante, que en este caso sería 0.082. ¿Ya? Y aquí puedo hacer, Sí. bueno, yo podría hacer un poquito de álgebra, ¿no? Aquí para evitar tanto cálculo, ¿no? O sea, si deseas la hacemos, a ver, hagámosla, ¿no? Entonces, yo voy a dejar expresado solo el R. A ver, el R sería este, y aquí estaría el R, ¿no? Y este también sería un R. Y aquí puedo hacer álgebra, entonces voy a aprovechar un poquito para que el cálculo no sea tan largo, ¿no? O sea, ya cuando le hago esto, tú le ves y le haces rapidito. Entonces, como esto es una suma, bueno, es una resta de fracciones con mismo denominador y diferente numerador. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Que se mantiene el denominador y solo se restan los numeradores. Entonces, aquí este R, nos damos cuenta, con este R de acá también se nos va. Se fue. Ya. ¿Ya? Entonces, nos quedaría solamente esta ecuación de aquí. Y mira, los moles también se van. Se fueron los moles. Se fue todo. Casi no nos quedó nada. Entonces nos queda solamente esta pequeña expresión. Y ahí sí le metemos en la calculadora y ya está. Y ahí sí nos tocaría, pero igual transformar, ¿no? En este caso. ¿Cuánto nos saldría? Nos quedaría 3 atmósferas litro. Sí, ¿no? 3 atmósferas Sí. litro. 3 atmósferas litro, que yo tengo que multiplicar por 101.325, ¿no? Porque eso es una atmósfera con respecto a un joule. Y pues me quedaría 303. Ahí sí me ayudas, por favor. 975. 975. No, así es 303.975. Ahí ya. Sí. Perdón. Ya, ahí sí. Ya, tenemos nuestra energía interna. Ya, ahora vamos para el proceso de 2 a 3. Ya, como el proceso de 2 a 3 no es a volumen constante, entonces yo tengo que calcular otro tipo de calor. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo? Para esto yo me voy a ayudar de la fórmula de la entalpía. A ver. Aquí era igual la entalpía. Ya, la entalpía era igual al trabajo, digo, a la energía interna, a la variación de energía interna, ¿Ya? más la variación de la presión por el volumen. Ya, sí, esa es la con la que partimos, ¿no? Con la que con la que trabajamos. No, pero como ahorita yo ya tengo un poquito más de experticia, ¿no? Ya tenemos más experticia, Graciela. Entonces yo ya sé que esto es Q más P por delta. No, es B por delta P. Ya, esto ya sé. Ya, ok. Pero, como es un proceso isobárico, entonces esto se hace cero. Sí, ok. Entonces la energía interna va a ser igual al calor medido a presión constante. Y eso va a ser igual a lo mismo de acá arriba. Bueno, sería, bueno, más arriba, pero no, creo que ya. Entonces, como el CB y el CP se relacionan, ¿cómo es la relación entre el CB y el CP? Si nos acordamos,
¿Cómo es la relación entre el CB y el CP? Era... Oh, ahora tenía anotado. Ya, bueno, yo te ayudo, no te preocupes. El CB es igual al CP menos R. ¿Ya? Es decir, bueno, la más general es que el CB menos CB es igual a R. ¿Ya? Ajá. ¿Ya? ¿Qué te pasaría? Sí, sería el CP menos CB igual a R. Entonces, yo lo único que hago es calcular mi CP. Entonces, despejo de aquí mi CP, ¿no? La que es más general sería sería más o menos así. Sería que el CP menos el CB es igual a R. Entonces, yo de aquí despejo mi CP. Entonces, sería más el CB. Entonces, yo voy a calcular el CP de este gas que me dice. Entonces, sería R más 1.5 R. Porque es el CB que me está dando en este caso del gas, ¿no? 1.5 R. Y esto sería igual a 2.5 R. ¿Ya? Entonces, como es constante, no igual lo saco fuera y tendría yo igual lo mismo, ¿no? Entonces, que tendría el N por el... Entonces, tendría yo, ya reemplazando datos, sería, ¿no? 0.1 mol por el CB que me dan. En este caso sería el CP, perdón. Le copié de arriba. Entonces, ese es el CP. Entonces, sería 2.5 R por la temperatura. Ahora aquí tampoco yo tengo la temperatura, entonces voy a hacer lo mismo que en el literal anterior, ¿no? Entonces aquí es igual la temperatura a P por B sobre NRT. Ya, entonces, como se mantiene P constante, aquí sí que... igual también, a ver, hagamos P por B sobre... Entonces como N y R se mantienen constantes, sería entonces sería P3 por volumen 3 menos P2 por volumen 2. Eso iría arriba, ¿no? Y abajo iría NR. R con R se van. Y los moles con los moles también se me van. Aunque bueno, en este ejercicio está muy sencillo. Todo se simplifica con todo. Entonces me quedaría de esta manera. Ya, súper fácil, súper chévere. Entonces yo voy a reemplazar. Entonces tendría 2.5 por el volumen 1 que me dan, ¿no? Que sería, perdón, la presión 3, que sería 3 atmósferas por ¿dónde estamos? Por el volumen 3, que sería 2 litros, ya, menos la presión 2, que sería igual 3 atmósferas por el volumen 2, que sería 1 litro también, ya, y igual, entonces en este caso me saldría igual la atmósfera por litro y eso tendría que transformar, ya. Ajá. Quedaría otra vez 3. Quedaría igual otra vez 3. No. Sería 7.5. 7.5. Eso en atmósferas por litro, me imagino. 100 atmósferas por litro. Ya. Entonces eso tendríamos que multiplicar por 101.325 joules sobre... no. Sí, joules, que es equivalente a una Sí. atmósfera. ¿Ya eso cuánto sería? Sería 759.94. Joules. Ya, muy bien. Entonces ahora voy a calcular el calor de 3 a 4. Ya, este calor de 3 a 4 ya vamos viendo más o menos por dónde va, ¿no? Si es un proceso isocórico, entonces es muy similar del calor de 1 a 2, pero no es necesariamente el mismo, ¿no? No es el mismo. Vamos Sí. a ver. Ya entonces vamos a calcular ese por nosotros mismos, ¿ya? Entonces calculale y me dices, ya está mientras le calculo yo también acá. ¿Ya? Ok.
A ver, ya le hice y quedaría, sí, el calor quedaría que es igual a menos 607.97. Déjame ver. Sí, exacto. Bueno, a mí me salió 607.95. Pero estamos ahí, estamos igual. Ya, ahora hagamos el, Ya, el calor de 4 a 1, que es muy similar al calor de 2 a 3. O sea, el procedimiento. ya, ok. Te salió negativo, ¿verdad? Me dijiste Sí, menos. negativo. Ya, muy bien. Sí, menos 607. Ya, muy bien.
Ya, Graciela, ¿me avisas? Ya. Sí, eso sería menos 253.32 joules. ¿Ya? Sí. Vale, utilicemos tus valores. Ya, entonces vamos a calcular el calor del ciclo. ¿Ya? Entonces el calor del ciclo va a ser igual a Ya. la suma de todos mis calores. Entonces tendría yo el calor 1 a 2, que lo calculamos por acá arriba. ¿Dónde está el calor 1 a 2? ¿Qué es este? No. Este de aquí igual era el calor 1 a 2 también. ¿Ya? Sí, el de 303.975. Entonces tendría ese calor más el calor de 2 a 3, que sería desde acá, más el calor de 3 a 4, que salió negativo, entonces ya aquí sería menos, y más el calor de 4 a 1. ¿Ya? Entonces sumamos todos y vamos a ver qué resultado nos sale. Según me queda 202.625. Ya, a ver, comprobemos, veamos qué tal, veamos cuánto le salió al señor del libro. Al señor del libro le salió el calor. Dice que le salió el calor. Acá está, acá está. 203 joules. ¿Ya? Sí, ahí mismo estamos. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a calcular. ¿Qué nos falta calcular? Ya calculamos todo, creo. ¿O no? Nos falta calcular la energía interna. Porque eso todavía no hemos calculado. Si no, ¿qué nomás nos pedía? A ver, nos pedía calcular. Sí, nos falta la energía interna, ¿no? Que ya tenemos. Ya tenemos la energía interna de dos procesos, ¿no? Aquí también esta sería igual a la energía interna. Porque es un proceso isocórico, entonces este de aquí, de 4 a 1, también sería energía interna de 4 a 1. Nos falta calcular las demás energías internas, ¿no? Entonces vamos a empezar por la energía interna de 2 a 3, que es la que no tenemos. Entonces tenemos el calor más el trabajo. ¿Ya? Entonces el calor ya lo calculamos. No está acá. El calor de 2 a 3 es este. Ya, más el trabajo. El trabajo también ya lo calculamos. Está por acá arribita el trabajo de 2 a 3. Ya. ¿Cuánto me quedaría esta energía interna? Me quedaría 455.57. Ya, muy bien. Ya, tenemos la energía interna de 2 a 3. Y ahora nos falta la energía interna de, si no estoy mal. A ver, espera, déjame ver. ¿Dónde están los procesos isocólicos? Creo que faltaría la de 4 a 1. Sí. ¿No? Entonces esta es la energía interna de 3 a 4. Debería estar acá. Y sí, nos faltaría de 4 a 1. Ya entonces yo tengo el calor, ya lo he calculado, ¿no? Entonces el calor de 4 a 1. ¿Dónde está? Creo que este es el calor. Si no. ¿O no? Era el de 202.625. Del calor No, de pues ese es el 4 a 1. calor del ciclo. Ay, cierto, perdón. Era menos 253.32. Sí. Ya, entonces, sí, ese mismito. Y le voy a sumar el trabajo
Voy a ver dónde está el trabajo de 4 a 1. Es este de acá. Entonces, ¿cuánto me quedaría aquí? Energía interna. Sería menos 151.99. ¿Ya? Joules. Ya. Esto es bueno mantenernos al pie de la regla. Algo que quiero hacer hincapié. En el momento que voy a sumar todas las energías internas, ¿no?, de mi ciclo, yo voy a sumar tanto la energía interna de 1 a 2, y dentro de la energía interna yo voy a tener el calor de 1 a 2 más el trabajo de 1 a 2. ¿Ya? Y así con cada uno de mis procesos. A ver, de 3 a 4. Ajá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si das cuenta, si yo sumo todos estos calores, yo tengo el calor de mi ciclo. Y si yo sumo cada uno de estos trabajos, yo tengo el trabajo de mi ciclo. Por lo tanto, la energía interna de mi ciclo va a ser igual al calor de mi ciclo más el trabajo de mi ciclo. ¿Ya? Vamos a chequear, ¿no? Primero vamos a hacer como hemos estado haciendo. Entonces vamos a ver la energía interna de 1 a 2. ¿Dónde está? Sería igual a esto. Veamos si es que comprobemos si es que es así mismo o no. La energía interna de 2 a 3. ¿Dónde está la energía interna de 2 a 3? Más abajo. Ya, sí, esta de Ahí. acá. Una energía interna de 3 a 4, que es esta de aquí. Y por último la energía interna de 4 a 1, que sería esta de acá. Ya. Veamos si es que están bien los signos. El último era menos, si no estoy mal. Sí, es menos. La energía interna de 4 a 1. Ya, sí. Exacto. Ya, ahí sí. Ya, entonces ahí sí, ¿cuánto sale? Me quedaría 1215.53. ¿Positivo? Sí. Seguro, a ver, déjame ver. Yo creo que me salió. Igual creo que es negativo. No, sí, me puse mal un negativo. Porque a mí me sale algo muy chiquito. A mí me sale 0.415. Ajá, sí, sí, eso mismo es que puse mal un signo. Ya. Ahora veamos si sale lo mismo, no, con el calor. Entonces tengo el calor de mi ciclo. El calor de mi ciclo, que es este de aquí. Ya tiene que salir lo mismo, si no, pues algo hicimos más. Más el trabajo de mi ciclo, que sería este de aquí. Entonces, verifiquemos que esto nos salga lo mismo. A ver. O sea, parece que sí va a salir. O sea, sale menos 0.025. Qué extraño. Debería salir lo mismo. Puede que sea por los decimales Sí, de cada ejercicio. claro, puede hacerlo con los decimales que se vayan acumulando, ¿no?, entre cada procedimiento. Entonces, Ajá. veamos qué le salió al señor de este libro. La energía interna. Él le salió la energía interna. La energía interna él tiene de 0.
Ah, bueno, casi. Por ahí. Ujú. Tiene de cero él. Ok, entonces sí tenemos un margen de error por los decimales. Porque casi que nos da que cero, ¿no? Pero me imagino que es por lo que él es. Aquí trabajan por lo general con redondeos. Porque él tiene el trabajo, lo tiene de menos 203. Y el calor lo tiene de 203, ¿no? Que no es lo que tenemos nosotros. Entonces, Ajá. ahí está como que la suma de los errores, ¿no? Pero, o sea, a lo mejor ahí sí hay un poquito de cambio de energía interna, ¿no? Yo diría que aquí el señor tiene razón, porque si observamos el plano, ¿no? Aquí, ¿de qué cambiaba la energía? ¿De qué dependía la energía interna? Del cambio de temperatura. Y si nos damos cuenta aquí, nosotros estamos llegando a la misma temperatura, ¿no? En el punto uno, nosotros tenemos la misma temperatura al inicio y al final. Entonces, en teoría, la temperatura no me está cambiando al final del ciclo. Entonces, la energía interna tampoco debería cambiarme en la energía neta de mi ciclo, la energía interna, ¿no? Entonces, bueno, ahí de paso vamos un poco repasando teoría, ¿no? Entonces, hasta ahorita ya hemos Ok. visto un proceso, ¿no? Hemos visto aquí procesos isocóricos e isobáricos. Ya sabemos cómo resolverlos. Ahora vamos a ver, bueno, algo que hicieron, ¿no? Todo lo que conocemos hoy en día es gracias a los experimentos, ¿no? Entonces, un científico llamado Jules Thomson hizo unos experimentos en los que creó un proceso que era isoentálpico como bueno, isoentálpico, es decir, que se mantenía la energía interna constante, perdón, la entalpía constante, y también se mantenía la energía interna constante, ¿no? No, bueno, si es un proceso con energía interna constante, no tiene nombre, entonces se dice que tenía la energía interna constante. Casi de esos no hay. Entonces, lo que hizo fue con una pared porosa y dos pistones que tenían diferentes presiones en cada uno. Entonces lo hizo de manera muy lenta, movió el pistón eh, de acá muy lentamente hasta que el gas pase por la pared porosa, el, todo completamente hasta acá, donde la presión lo hizo tan lentamente, entonces podía igualar la presión externa con la presión interna y acá igual la presión interna con la presión externa. Mediante distintos cálculos, ¿no? Que vamos a ver más luego en tercer parcial, ¿no? Descubrió que este es el coeficiente de Joule-Thomson, ¿no? Entonces lo que dijo es que la variación de la temperatura con respecto al volumen con una energía interna constante también era igual a la variación de la temperatura con respecto a la presión, manteniendo la entalpía constante, ¿ya? Entonces descubrió una manera mucho más medible porque el coeficiente de Joule-Thomson tiene variables de temperatura y presión que son mucho más fáciles de medir en un gas que el volumen, ¿no? Medir el volumen es muy complicado, ¿ya? Para cuando se hace proceso es un poco complicado. Entonces aquí yo la presión sí que la puedo medir, ¿no? Pongo yo ahí un manómetro y pues el manómetro me da la presión, ¿ya? Ahora vamos a ver, bueno, ya hemos visto procesos isotérmicos, ¿no? Pero bueno, no hemos hecho cálculos. No, ya habíamos dicho, ¿no? Que en un proceso térmico la energía interna es igual a cero, entonces el calor es igual al opuesto del trabajo de volumen, ¿no? O al viceversa, ¿no? Aquí está al revés. Ya entonces yo tengo que el trabajo es igual al negativo del calor, ¿no? Entonces es igual a esta fórmula que ya demostramos anteriormente, ¿no? Tenemos, ¿no? La fórmula de toda la vida del trabajo, que es igual a menos P por dB, solo que aquí la presión sí cambia porque es un proceso reversible, es decir, que yo puedo igualar la presión externa con la presión interna que se rige por la ecuación de gases ideales. Entonces yo saco las constantes y integro, ¿no? Y esta sería la ecuación, ¿no? Igual también tienen las ecuaciones en el formulario que está subido en el Classroom. Y vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos a leer el enunciado
Es, Graciela, hasta aquí, hasta el punto. Ya. Un cilindro cerrado con un émbolo sin fricción contiene 3 moles de gas de helio a una atmósfera y está en un gran baño a temperatura constante de 400 Kelvin. La presión se incrementa reversiblemente hasta 5 atmósferas. Encontrar el trabajo, el calor, la energía interna para este proceso. Ya, muy bien. Ya, entonces nos dan las condiciones que es reversible, ¿no? Entonces nos dice que calculemos el trabajo, el calor y la variación de la energía interna. Voy a empezar con la energía interna porque yo sé que la energía interna que va a ser igual si La energía interna será igual al calor más del trabajo. ya sí. Pero cuando es un proceso, ya vimos, ¿no? Que la energía interna también es igual al calor medido a volumen constante y que esto varía con respecto a la temperatura. Sin que no hay variación de temperatura, es decir, delta T se hace cero. Entonces, la energía interna en un proceso isotérmico es igual a cero. Sí. Ya. Entonces, como es igual a cero, ahora sí yo voy a igualar a la otra fórmula que tú también me has dado, que es que el calor más el trabajo. Entonces, yo tengo que el calor va a ser igual a menos el trabajo. ¿Ya? Y esto yo lo puedo igualar, ¿no? A la fórmula que yo conozco del trabajo. Entonces, empecemos con el trabajo, ¿ya? El trabajo es igual a menos en RT por el logaritmo de, puede ser, ¿no? Puede ser dos. Puede ser volumen final sobre volumen inicial. O también puede ser menos en RT por el logaritmo de la presión inicial sobre la presión final. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Hay que ir a volumen. ¿Ya? Yo voy a ocupar estas fórmulas y dependiendo de los datos que a mí me den. Ya, entonces aquí me dice, veamos, ¿qué me dice aquí? Me da los moles, me da la presión inicial de una atmósfera y me da la presión final de 5 atmósferas. La temperatura a 400 Kelvin. Está súper sencillo este ejercicio. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? ¿Yo el volumen o las presiones? Las presiones. Exacto, ¿no? Yo puedo utilizar el volumen, ¿no? Porque si tengo la temperatura y tengo la presión y tengo los moles, yo puedo calcular el volumen. Pero yo al reemplazar aquí la fórmula del volumen despejado de la ecuación de gases ideales, me va a quedar la de acá. Entonces yo, como ya sé que me va a dar la de acá, utilizo directamente la de acá. Ya no me hago problema. Pero si Sí. me olvido, entonces yo ya cojo y aplico gases ideales. No tengo que saberme todas las ecuaciones. Ok, entonces 2 moles me dan, ¿no? 3 moles por la constante. ¿Qué constante utilizo? La de 8.314 ¿Ya? joules sobre mol Kelvin. Muy bien, exacto. ¿Ya? La presión 1, entonces, bueno, logaritmo. Entonces la presión 1 me están dando que es una atmósfera y la presión 2 me están dando que es 5 atmósferas. Listo, reemplazo, ya tengo mi trabajo. Y al calor sería, yo tendría que multiplicarle a todo eso por menos de lo que me salga acá arriba. ¿Ya? A ver. Te ayudo, Brasil. Ya lo tienes. Sería menos, no, bueno, me salió positivo, sería 40.14. Sí, a mí también me tiene que salir positivo. Muy bien. ¿Por qué tiene que salir positivo? ¿Qué pasa con la presión? Porque la presión está aumentando. Ya la presión está aumentando. ¿Y qué nos dice la ley de Boyle? ¿No? Nos dice que la presión y el volumen. ¿Sí? Es o sea que la presión y el volumen varían y se mantiene constante la temperatura. Exacto. ¿No bien?
Entonces Boyle nos dice que a temperatura constante la presión y el volumen son inversamente proporcionales. ¿Ok? Es decir, que en este caso la presión, como me aumenta, el volumen se está haciendo más pequeño, ¿no? Entonces hay una compresión. Entonces si hay una compresión, ¿qué signo tenía el trabajo? Positivo. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Siempre que hagamos un análisis de un proceso, tenemos en cuenta que nuestros resultados tengan concordancia con el tipo de proceso que es. ¿Ok? Entonces, como es una compresión, trabajo positivo. Si es una expansión, trabajo negativo. ¿Ya? Entonces a esto le cambio el signo y me quedaría que el calor es menos 40.14 joules. Y he terminado yo mi ejercicio. ¿Ya? Porque el delta U es igual a 0. Ya con eso ya hemos visto un proceso isotérmico. Ahora vamos a ver un proceso isotérmico irreversible. Ya, por ejemplo, bueno, a ver, no, este es un proceso igual que es isocórico y isobárico, ¿no? Ya, ahí te lo dejo para que lo cheques en las diapos, ya, para seguir avanzando, ya, porque si no se nos va a ir Ok, mucho tiempo, que necesitamos ver hasta los procesos adiabáticos. Entonces es igual que el ciclo, solo que, bueno, igual, son diferentes datos, ¿ya? Ahora vamos a ver un proceso adiabático, que es lo que me interesa ahora. Entonces, ¿qué pasa con un proceso adiabático? El calor es igual a cero. Ya, es decir, no se me escapa el calor. El calor de mi sistema puede intercambiar el calor entre... Vamos a ver otro ejercicio. Pero el sistema, que yo lo considero sistema, no comparte el calor con sus alrededores. ¿Ok? Entonces yo voy a utilizar la energía interna, ¿no? Yo sé que aquí es igual a la energía interna, al calor medido a volumen constante. Perdón. Uh-huh. Y yo sé que la energía interna va a ser igual al trabajo, porque el calor es igual a cero. No hay calor, no hay calor en un proceso adiabático. Entonces yo puedo igualar las dos. Puedo igualar tanto la energía interna con el trabajo y yo voy a obtener esta ecuación de acá. ¿Ya? ¿Ok? Entonces yo tengo esta ecuación de acá. ok, Como aquí sí me varía la temperatura, ¿ok? Y yo voy a asumir que es un proceso reversible. Si es un proceso reversible, la presión yo puedo reemplazar por los gases ideales, ¿no? Entonces esta presión yo puedo reemplazar por los gases ideales, ¿ya? Y voy a tener esta ecuación de acá abajo, ¿no? Hago un poquito de álgebra, ¿no? Yo igualo, yo integro, igualo a los dos lados y voy a tener yo esta ecuación de acá. Y esta ecuación de aquí es la que yo voy a utilizar para trabajar con los gases ideales. Perdón. Esta ecuación, bueno, yo le voy a arreglar un poquito más esta ecuación. Me va a quedar así. Bueno, bueno, de esta no sale. Bueno, sí sale, pero trabajándole mucho. No vamos a hacer la demostración porque no estamos en clase de cálculo. Tranquilamente la podríamos hacer, pero si es que estuviéramos con la pizarra en presencial. Pero es una pérdida de energía, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen las fórmulas pues ahí listitas para que las utilicen. ¿Dónde está? Aquí. Ya, ustedes tienen, por aquí las tienen. Ya, aquí está, ¿no? Entonces, de aquí viene que mi proceso adiabático sea reversible o irreversible. ¿Por qué? Porque si es reversible, yo aquí en P, yo puedo igualar presión interna y presión externa. Entonces, yo puedo utilizar gases ideales. Pero si es irreversible, entonces la presión interna no se iguala a la externa. Entonces ahí yo ya la tomo como constante. Perdón. Algo más. En un proceso adiabático, la pendiente del proceso es mucho mayor a la pendiente de un proceso isotérmico. ¿Ya? Porque aquí también me está cambiando la temperatura. Entonces, esta isoterma, esta curva adiabática va a moverse entre isotermas, ¿no? Porque aquí yo tengo una isoterma, aquí yo tendría otra isoterma y está moviéndose entre isotermas porque la temperatura también está cambiando.
Ahora, cuando me diga que es un proceso reversible, bueno, más que todo, perdón, perdón, ya, como pollo ya me está dando sueño. Em, lo único que cambia, ya, que es lo que más se caen los chicos en las pruebas, ya, y que yo también me caí, me incluyo, yo en mis tiempos también me equivoqué en esa prueba, no había estudiado. Lo único que cambia entre un proceso adiabático reversible y entre un proceso adiabático irreversible es el cálculo de la temperatura final, ¿ya? Todo lo demás se mantiene igual, ¿ya? Es lo único que cambia, ¿ya? Entonces, cuando sea un proceso adiabático reversible, la ecuación que voy a ocupar va a ser esta. Si me dan temperatura y presión, o si yo necesito despejar temperatura, por lo general despejo yo temperatura 2, ¿ya? Y por lo general me saben dar las presiones. Pero si no me dan las presiones, ¿no? Y me dan los volúmenes, entonces ocupo esta de acá, ¿ya? O yo puedo ocupar la de acá, pero esta de acá casi que no es tan... Es que esta acá casi no la utilizo. Por lo general yo utilizo, bueno, esta, y a partir de esta yo llego a la de acá, que es la que sí utilizo. En cambio, para procesos irreversibles, yo voy a ocupar estas fórmulas que están aquí. Por ejemplo, si me dan la presión final, me dan los volúmenes, y yo quiero saber la temperatura final a partir de una temperatura inicial que me tienen que dar. Pero por lo general la que se utiliza es esta de acá. Por lo general me suelen dar solo las presiones inicial y final y la temperatura inicial. Entonces yo despejo de aquí la temperatura final. Ese esquema casi tienen los, perdón, los ejercicios, ¿ya? Y estas se obtienen a partir de la igualación del proceso algebraico de igualar, ¿no?, la energía interna y el trabajo. De ahí salen todas las fórmulas, ya que no las vamos a demostrar aquí, ¿ya? Ok. Entonces vamos a leer el siguiente ejercicio, por favor. Dice, se expande diabáticamente una mol de oxígeno desde 25 grados centígrados a 3 atmósferas hasta alcanzar una atmósfera. Calcular la entalpía, energía interna, trabajo a volumen constante y trabajo a presión constante. Cuando son reversibles y irreversibles. Ya, muy bien, entonces vamos a empezar con el reversible. Ya. Entonces la energía interna va a ser igual al calor medido a volumen constante. Porque, bueno, vamos a analizar. A ver. Vamos a empezar con la entalpía. No, la entalpía es igual al calor más el trabajo de presión. ¿Ya? El trabajo de presión, no, el calor es igual a cero, entonces quedaría que la entalpía es igual al trabajo de presión. Ya que es igual a la entalpía es igual al calor medido a presión constante. Solo que esta vez no es calor, sino es el trabajo de volumen. Entonces yo estoy utilizando solo la fórmula, pero no tengo yo calor. Entonces este calor en realidad es el trabajo. Solo existe trabajo de presión. Entonces aquí era igual el calor medido a volumen constante es igual al N por el Cp por delta T. ¿Ya? Pero esto es el trabajo. Es el trabajo de presión. ¿Ya? Es decir, la potencia y la energía, la entalpía. ¿Ya? Entonces, yo tengo unas tablitas, ¿no? Donde yo tengo distintos valores para capacidades caloríficas a volumen y presión constantes, dependiendo. Ya, ahora, yo tengo que saber qué tipo de gas, perdón, yo tengo que saber qué tipo de gas, ¿no?, es el que yo tengo en mi sistema, mediante los enlaces que rigen por ejemplo, ya se me fue, sus moléculas, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno tiene un doble enlace, entonces es un diatómico ideal lineal, ¿ya? El nitrógeno también es lineal, de hecho es más lineal que el oxígeno, diría yo. Claro. Ajá, pero por ejemplo enlaces, por ejemplo hay gases que son monoatómicos, ¿ya? Esos también tienen su valor específico. ¿Ya? Y en esta fórmula nosotros vamos a ocupar algo que se llama gamma. Ya, el gamma viene dado por la razón entre la capacidad calorífica a presión constante sobre la capacidad calorífica a volumen constante. Ese es el factor gamma. Entonces, en este caso yo voy a aproximar, bueno, yo tengo dos opciones,
Ya, por ejemplo, si yo tengo un gas puro, ¿no? Como en este caso el oxígeno, o también si yo tengo una mezcla y conozco la composición de mi mezcla, es decir, tengo oxígeno y nitrógeno, y a lo mejor CO2 y amoníaco, y yo sé las fracciones molares, yo también puedo ocupar eh, esto de aquí, ¿ya? Pero, por lo general, eh, no todos tienen la misma capacidad calorífica y la capacidad calorífica cambia con respecto a la temperatura, ¿ya? Entonces vamos a utilizar, para ser más exactos, vamos a utilizar estas tablitas que tenemos aquí. En tablas Termo 1, que también si las debes tener, Graciela, porque son las que me manda la ingeniera. Y son las que están también subidas en el Classroom. ¿Ya? Sí. ¿Está grabando? Sí, está grabando, ya. Entonces, en este caso vamos a utilizar las del oxígeno para ser más exactos. Y después vamos a hacer una aproximación. A ver cuán acertado es el valor que nos da la aproximación. ¿Ya? Entonces tengo el oxígeno. Entonces el oxígeno tiene estos valores. Pilas con las unidades que me dan Joule, ¿no? Y hago aquí sus respectivas unidades. Entonces me dan joules. Lo importante es la de energía, joules, porque Kelvin se va a simplificar con delta T y el mol se va a multiplicar por los moles, que voy a multiplicar, porque es capacidad calorífica, pero a presión constante, eh, entonces molar, entonces está sobre mol. ¿Ya? Y como yo tengo la capacidad calorífica a presión constante, también puedo hallar la capacidad calorífica a volumen constante, ¿no? Le resto a esta menos R y ya está. Entonces yo puedo resolver. Entonces, vamos a empezar. Entonces, esto sí creo que lo tengo acá. Ya, entonces, para el oxígeno. Ah, sí. Pero yo aquí, no, para el gamma yo voy a hacer un estimado, ¿no? Porque yo como no sé la temperatura final, entonces no puedo yo utilizar el CP con respecto a la temperatura. Y me haría demasiado lío. Entonces yo, para iniciar, yo voy a siempre aproximar el CP y el CB. Ya, aunque por lo general la ingeniera creo que en las pruebas sí les permite utilizar como constante, más que todo por el tiempo. ¿Ya? Entonces, como el oxígeno es un gas diatómico ideal lineal, entonces yo divido el CP, que sería 7 medios, para el CB, que sería 5 medios. Divido esto y me va a salir en total 7 quintos. Ya, sale 7 quintos. Entonces, yo despejo de mi ecuación la temperatura final. Despejo la temperatura final, te está dividiendo, pasa a multiplicar y multiplico. No, la temperatura 1 que me dice 25 grados centígrados, que es 298.15 en Kelvin. Presión 1, 3 y presión 2, una atmósfera, ¿no? Y opero. Lo único que hago es aquí operar y tengo que la temperatura 2 me sale este valor, ¿ya? Si se entiende, ¿no? El procedimiento. Sí. Ya. Entonces, ahora que ya tengo mi temperatura final, voy a sacar ahora sí la entalpía, que es lo mismo que el trabajo, ¿no? Estoy sacando el trabajo de presión, ¿ya? Entonces, la entalpía vendría dada por este valor de aquí, que sería el QP, ¿no? Pero este QP hay que recordar que no es calor, sino que es solo entalpía y trabajo, porque el calor no sale de mi sistema. Entonces, yo integro, ¿no? Me queda más o menos esto. Aunque yo puedo en la calculadora meter la integral completa, ¿no? Sí sé yo cómo meter integrales en la calculadora, Graciela, sino para enseñar. No, sí, 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 eso sí sé. Ya, sí, no. Entonces, metemos los valores de A, B y C que vimos en las tablas y reemplazamos, integramos, ponemos la temperatura 1 que nos dan y la temperatura 2, que es la que hemos calculado, ¿no? Y que hemos calculado despejando de la fórmula de la temperatura del proceso reversible. Mucho ojo. Calculo el calor, bueno, Sí. que en realidad es la entalpía, y este valor es lo mismo que el trabajo también, a presión constante. Hago lo mismo para la energía interna. La energía interna, como es el CB, entonces yo sé la relación entre CB y CP. Entonces yo sé que mi CB es igual al CP menos R y hago lo mismo. Ok, aquí un hack, ya un life hack, un tip. Entonces como yo ya Ok. calculé
este de acá arriba, la energía interna, que digo, la entalpía, que es lo mismo que el trabajo de presión. ¿Qué pasa si yo aquí le añado un... De hecho aquí está mal, este no es menos R. Este es solo así nomás. Ya. Que era para la explicación. Ya, ahora. Entonces, le voy a copiar este. Entonces, si nos damos cuenta, yo he calculado... L. Ya. Entonces, yo he calculado todo este valor de aquí. Pero ahora yo voy a calcular el CD, que es así. ¿Ya? Yo puedo dividir esto en dos integrales tranquilamente. Me lo permite la propiedad distributiva, ¿no? Y me quedaría de esta manera. ¿Ya? Si estoy bien. ¿Ya? Sería de Bueno, quitar el R. ajá, sí. Me Eso. quedaría de esa manera. Entonces, este R, como es constante, sale fuera de la integral. Y yo tendría aquí mi delta T. Entonces, aquí yo tendría temperatura final menos temperatura inicial y se acabó. Entonces lo único que yo hago es calcular este valor de acá sin necesidad de meter todo nuevamente a la integral y poniéndole menos R, ¿no? Y tener también ahí un poco de probabilidad de poder equivocarme. Entonces, como yo ya calculé el de acá, entonces a ese valor le resto el valor que me dé esta integral de acá. Que ni siquiera tengo que Ya. integrar, ¿no? Porque yo ya sé que siempre va a salir esto, porque el R es constante siempre. Entonces lo único que hago es multiplicar R por la diferencia de temperatura y multiplicar por los moles y ya está. Este R pilas que tiene que estar también en joules. Sí, Porque... 8,314. Exacto. Ya, entonces ahí está el hack. Entonces es lo que yo he hecho aquí. Ya. No, aquí está. Aquí separé las integrales y separé esto de aquí. Bueno, y el procedimiento que le sigue ya sabemos, ¿no? Y aquí, bueno, está igualado, ¿no? Como el calor es igual a cero, entonces la energía interna es igual al trabajo de volumen. Y ya está. Ok. Ahora con un proceso irreversible. Si el proceso es irreversible, entonces yo voy a tener que utilizar esta fórmula de acá, que es la que viene dado de la relación, ¿no? Entonces despejo la temperatura 2, calculo con todos los datos que me dan, tengo una temperatura, tengo una variación de entalpía, hago lo mismo tal y cual, ¿no? Como lo dije anteriormente, lo único que cambia es el cálculo de la temperatura final. Entonces la temperatura final que me da en un proceso irreversible es 241, ¿no? A diferencia de la temperatura que me da acá de 217, ¿ya? Entonces aquí me va a salir igual distintos valores. Entonces me salen distintos valores, calculo y el CP igual calculo con las constantes A, B y C, integro, eso es igual al trabajo. Tengo que la energía interna igual lo mismo, saco menos RT y igual, ¿ya? Sí se entiende, ¿no? Sí. Porque esto de aquí es como muchos números. Entonces, bueno, lo bueno es de aquí hacer virtual es que nos ahorramos de tipear tanto en la calculadora. Porque en presencial sí hay que calcular todo para que se entienda. Y bueno, se hagan expertos en manejar la calculadora. Ahora, vamos a ver qué tal nos sale la aproximación. Ya, vamos a comparar. Veamos la aproximación. Entonces, supongamos un CP constante. Vamos a calcular apenas que será QB, ¿no? Bueno, eso sí, porque se entendió. Entonces calculemos el QP ya con mi delta T. Entonces yo voy a considerarlo a este CP constante, lo saco fuera de la integral. Y aquí yo tendría, integrando todo esto, temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, el CP, ¿cuál voy a ocupar yo? ¿No? Como tengo oxígeno, entonces voy a ocupar el CP de diatómicos ideales lineales. Entonces, diatómicos ideales lineales sería 5 medios, no, sería 7 medios de R. ¿Ok? Sí. Ahí tenía dos preguntas. ¿Cómo sé cuándo son diatómicos ideales no lineales? Dependiendo del enlace. Ya tú sabes, tuviste, bueno, en química orgánica, Ujú. tuviste que el oxígeno se une así, ¿no? Bueno, esto también lo vemos en química inorgánica.
tú sabes que ¿qué tipo de hibridación, qué tipo de enlace es este? Sigma, Ujú. Y este enlace de acá es pi, ¿no? ¿Ya? sí. Sabemos que este enlace pi se forma por una nube, ¿no? Bueno, sí sabemos eso de orbitales moleculares. El enlace pi sería así. ¿Ya? Y para que estos electrones se compartan, tiene que haber una nube electrónica alrededor de estos dos átomos. ¿Ya? Y aquí estaría el enlace sigma. No, bueno, esto ya es un poquito de química orgánica, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú tienes un enlace, bueno, hagámoslo un poco más sencillo. Si tú tienes un doble enlace, es un enlace plano. Ya, es un enlace plano. Y eso lo sabemos, ¿no? Es como, porque para que se forme esta nube electrónica tiene que aplanarse el enlace, pues si no, estos electrones no van a poder compartirse de manera. Ok, ahora, el nitrógeno, ¿cuántos enlaces tiene el nitrógeno monomolecular? Tres. Ya, Tres. muy bien. El nitrógeno también es un enlace, también es un enlace plano, ¿ya? Es de hecho es aún más plano, ¿ya? Ahora el cloro, ¿cuántos enlaces tiene el cloro? Uno. Y dos. ¿Segura? No. Tiene uno Ah, nomás, no, uno, perdón, ¿ya? uno. Ay, Tranquila, no pasa sí. nada. Tiene un hito nomás. ¿Por qué? Porque, bueno, ya, pero bueno, ya. No nos metamos tan profundo. Ah, tiene uno. Entonces este enlace de aquí no es plano. Entonces no va a ser lineal. Entonces este va a ser no lineal. Bueno, ya lo dije, no voy a escribir. No va a demorar un siglo en escribir. Ya, entonces eso de ahí, un poco para hacer si lineal o no lineal. Ya, por lo Ah, ok. general, la mayoría son lineales. Ok. Ya, pues ahí, bueno, entonces vamos a ocupar este SP que es 7 medios. Entonces tenemos 7 medios de R. Ya. Mm, a ver. Bueno, ahí, bueno, igual sí está bien. Y tenemos la temperatura 2. Entonces la temperatura 2 que calculamos para el proceso reversible que era 217 y piquito. Entonces tenemos 217.8284 menos temperatura 1 que es 298.15. Hacemos todas estas operaciones y bueno, creo que esté arriba. Ya, ya, y calculamos, ya. Vamos a ver si es que esto se parece y cuánto se parece al resultado de acá, que se supone que es este de aquí. Vamos a ver, me cuentas. ¿Cuánto te sale? Bueno, negativo fijo si sale. No, ¿cuántos moles? Es una mol nomás. Sí. Sería menos 2337.28. Ya, joules, ¿no? Sí, Jules. Ya, como puedes observar, estamos diferiendo en 30 unidades, ¿no? No es mucho, la verdad podría equivocarse más. Eh, pero bueno, este de aquí en realidad se parece más al real, ¿no? Porque incluso si hacemos experimentos, en realidad tendríamos otro valor, porque esto también es una aproximación, porque recuerda que estamos utilizando incluso las constantes para calcular el gamma y de ahí despejar la temperatura. Hay un procedimiento que es mucho más largo que este, incluso en el que se saca temperaturas medias y se comienza a iterar hasta que se iguale, que no lo vamos a utilizar porque no necesitamos saber tanto tampoco. No, basta con lo Ajá, básico. o sea, entonces, para una prueba, porque yo me acuerdo que en clases sí nos hizo hacer un ejercicio con temperaturas medias, pero para la prueba no sería necesario, solo ocuparía las Ajá. constantes ya. Sí, porque Ah, en las ya, ok. pruebas siempre te hace hacer con constantes. Porque por lo general en las pruebas el ejercicio son varios y vienen con complejidad mucho mayor que de ejercicios de clase. Ok. Entonces,
Entonces igual, o sea, igual es lo único que necesitamos saber es, estamos haciendo una comparación. Ya, entonces, eh, tenemos 30 unidades de diferencia, que no es mucho, no es mucho en realidad, no depende de aquello que esté calculando, ¿no? Ujú. Por ejemplo, quiero calcular la variación de energía interna, no de los camarones que teníamos de ejemplo, ¿no? Entonces, que era un sistema diabático. Entonces, no me importaría, no 30 joules de diferencia, ¿no? No es mucho, pero como podemos ver, sí hay un porcentaje de error, pero también el estimado es muy acertado, ¿no? No tanto, pero sí es un estimado acertado. Y bueno, hasta aquí. Hasta aquí, vamos a dejar la clase aquí. Aquí te he dejado unos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, de procesos isotérmicos. La diferencia entre reversible y irreversible. Como es isotérmico, es decir que delta U es igual a cero y delta H también es igual a cero. Entonces, el calor es igual al trabajo de volumen y también el calor, bueno, el calor medido a volumen, bueno, el calor es igual al trabajo de volumen porque el trabajo de volumen es igual al trabajo de presión, ya, en estos procesos. Sí. A eso, perdón, al momento que, por ejemplo, en el ejercicio anterior que vimos, lo que decías que, por ejemplo, en el proceso diabático no hay calor, Ajá, entonces ocuparíamos, claro, a ver, aquí. ajá, o sea, o sea, eso me refiero, o sea, porque decimos que la entalpía era igual al calor más el trabajo de presión, Ajá. pero es un proceso diabético, entonces sería cero. Ujú. Entonces, yo digo que estoy utilizando el trabajo de presión Ajá. y eso sería igual prácticamente al calor a presión constante. Sí. O sea, la fórmula. Ajá. Sí, pues solo ¿Por la fórmula. qué? ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque eso me causa confusión un poco. Ah, ¿por qué utilizas la ecuación del calor medido a volumen a presión constante para calcular la entalpía y el trabajo de la presión constante? Ajá. Bueno, así suena como trabalengua. Em, Porque yo estoy haciendo este análisis de acá, ¿no? Entonces, yo lo que hago es, bueno, algo similar, ¿no? Lo que estoy haciendo yo con lo que estoy haciendo aquí con la energía interna, yo lo hago con la entalpía. Entonces, tengo que la entalpía es igual al calor más, sería más P por delta B, ¿ya? No, sería B por delta P, perdón, ¿ya? Y tengo que esto de aquí es igual, también yo sé, ¿no? Que la entalpía va a ser igual al calor medido a presión constante, ¿ya? Y tengo la fórmula que es, creo que la tenemos por acá arriba, que es esta de aquí, ¿ya? Ya entonces, em, yo igual, ¿no? Porque aquí yo tengo mi calor es igual a cero, ¿ok? Pero yo puedo igualar estas dos ecuaciones. Es solo un análisis matemático, netamente algebraico. Entonces yo tengo que yo puedo igualar estas dos ecuaciones, ¿ya? Pero yo tengo que el trabajo de presión va a ser igual a la fórmula del calor medido a presión constante, pero no es que esté calculando el calor, ya que solo es como un análisis algebraico. Ok, ok. Ujú. Ya, ahí sí ya me quedó más claro. Ya, ya, sí, entonces eso es lo que estoy haciendo. Espero que sí haya quedado bien claro. Sí, sí, ya me quedó claro. Entonces, mira, aquí tienes algunos ejercicios para que les cheques. Igual ya hemos hecho, ¿no?, ejercicios isotérmicos, ¿no? Y lo hicimos hace un ratito. Y lo que yo quería, a ver, bueno, este ya lo hemos hecho también, era hacer este de acá. Ya, este de aquí, quiero que hagamos. Ya, porque bueno, los de acá también ya los hemos hecho, ¿no? La única diferencia que quiero que se hincapié aquí es que el proceso irreversible de un proceso isotérmico ya es
La única diferencia es que el trabajo, la presión no es igual a la presión interna, entonces yo no aplico gases ideales, entonces la presión externa la saco afuera como constante y me queda esta fórmula de trabajo. Y este trabajo, si te das cuenta, es muy parecido al trabajo que es el trabajo de, de un proceso isocórico, que digo isobárico, ¿ya? Es muy similar a un proceso isobárico, Ujú. ¿ya? Pero, bueno, es solo porque yo saco la presión externa de mi integral. La saco de acá. ¿Dónde está? La saco de aquí, ¿ya? Porque esta siempre va a ser mi fórmula de trabajo. Entonces aquí yo reemplazo si es que la presión interna y la externa son iguales y por eso yo tengo esta fórmula para un gas, para un proceso reversible. ¿Okay? Pero si la presión externa si es un proceso brusco, entonces no doy cabida a que la presión interna y externa de mi gas se mantengan iguales durante todo el proceso. Bueno, okay, entonces por eso yo tengo diferentes fórmulas para los procesos isotérmicos. ¿Ya? Entonces también tenemos que el Sí, calor es igual al trabajo, ¿no? Si es calor, bueno, aunque el trabajo de presión y el trabajo de volumen en procesos isotérmicos son iguales, ¿ya? ok. Entonces, bueno, entonces va a haber solo un calor. Va a ser el calor medido en un proceso a temperatura constante. Ya. Entonces, Sí, y ya. A ver. Entonces hagamos este de acá. Este de acá es el que me interesa. A ver dónde está. Vamos a leer el enunciado. ya. Una mezcla de 1 kilogramo de 50% de masa de CO2 y oxígeno se calienta mediante un proceso isobárico a 25 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Calcula el cambio de entalpía. ¿Ya? Me pide calcular el cambio de entropía de una mezcla. ¿Ya? Entonces, hay que tener en cuenta. No, sí, sí creo que hicimos contigo, Graciela, ¿no? Cómo calcular el peso molecular de una mezcla cuando me dan porcentaje en masa y cuando me dan porcentaje en volumen. Sí, Ya, si te acuerdas. Entonces hay que acordarse que cuando me dan porcentaje en volumen es lo mismo que me den las fracciones parciales y con eso yo trabajo. Pero si me dan porcentaje en masa no es lo mismo que la fracción parcial, ¿no? Entonces yo necesito calcular primero los moles por separado. Entonces como me dan porcentaje, me dicen 50% porcentaje masa sobre masa. Entonces, si yo tengo 1 kilo, significa que medio kilo va a ser de CO2 y el otro medio kilo va a ser de oxígeno. ¿Okay? Entonces, hago primero para el CO2. Entonces, saco los moles, masa sobre el peso molecular. 500 gramos sobre 44 me da estos moles. Y hago lo mismo para el oxígeno. La masa del oxígeno, que sería igual, la otra mitad, no mitad, mitad, 500, 500. Dividido para 32 gramos, ¿no? O sea, me da 1 kilo, pero es como 1000 gramos. Entonces, 500, 500. Para que me den sí. moles, porque el peso molecular es gramos sobre mol. Y saco yo las moles totales. Sumo las moles totales, sumo las dos moles, no tengo las moles totales y yo puedo sacar las fracciones molares que yo puedo no ocupar. Yo en este caso no he ocupado las fracciones parciales. Pero también se pueden ocupar, No, pero considero que es como darse la vuelta. Ahorita te explico por qué. Entonces, aplico la primera ley de la termodinámica. ¿Ya? Entonces, la primera ley de la termodinámica para la entalpía no es que la entalpía es igual al calor medido a presión constante más el trabajo de presión. ¿Ya? El trabajo de presión, bueno, no he dicho, es el calor más el trabajo es más B por dP, delta P. Pero como este es igual a cero, entonces tengo que la entalpía es igual al calor medido a presión constante. Porque es un proceso isobárico, ¿no? No sé si dice aquí. Aquí, sí. Dice sí, proceso isobárico a 25 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Entonces tengo que la entalpía va a ser igual a esto de aquí. Ahora, ¿qué CP voy a utilizar? ¿No? Como yo tengo aquí una mezcla, entonces puedo separar yo en dos integrales. O las puedo dejar expresadas de esta manera. Entonces va a ser mis moles de ese gas por el CP de ese gas más los... Y aquí también sería delta T, ¿no? Todo esto es como aquí un paréntesis y de ahí delta T.
Entonces, como delta T, y aquí también podría tener una integral de los moles del oxígeno por el Cp del oxígeno. ¿Ya? Yo también lo puedo expresar en fracciones parciales. Entonces yo tengo las fracciones parciales de este y de este, pero al final tengo que multiplicar por las moles totales. ¿Ya? Y yo las moles totales las puedo sacar, ¿no? Que es como las moles de mi mezcla, que es los moles de la mezcla sobre el peso molecular de la mezcla. Yo puedo utilizar cualquiera de estas dos, pero si te das cuenta es darte la vuelta, ¿no? Porque si yo multiplico, ¿a qué es igual la fracción parcial del CO2? O sea, un porcentaje de la masa total. No, este ya es el porcentaje de moles totales, porque Eso, ya le perdón, de moles transformamos. totales. Ya le hicimos el cálculo Claro. acá. Ya le transformamos y ya sacamos las fracciones parciales. Entonces es las moles del dióxido de carbono sobre las moles totales. Entonces, ¿qué pasa? Si yo multiplico aquí las moles de dióxido de carbono sobre las moles totales por las moles totales, me quedan las moles de dióxido de carbono. O sea, es la misma ecuación expresada de una diferente manera, ¿no? Yo voy a ocupar estas dependiendo de los datos que yo tenga, aunque yo indistintivamente puedo llegar de un dato a otro. Es la que me guste más. A mí me gusta más esta porque pues, es menos confusa, no, la otra es como más hecho champús. Entonces, Sí. como ya calculamos los moles y el Cp, vamos a multiplicar. Entonces vamos a abrir toda esta integral. Sí, yo por lo general suelo recomendar hacerla por partes, es decir, a sacar una integral para el CO2 y otra integral para el oxígeno y al final sumamos los resultados porque en la calculadora no te resiste, o sea, se demora y a veces no te calcula. Entonces, porque son muchos datos. Aparte, más la integral es complicado. Entonces, metes en la calculadora tanto los coeficientes A, B y C, siempre tomando en cuenta, ¿no?, que el A es normal, el B siempre es por 10 a la menos 3 y el C siempre es por 10 a la menos 7. Eso es específico. Sí. Y eso puedo yo sacar esto, o sea, si yo la abro, puedo sacar los moles afuera y saco esto de aquí nomás y al final multiplico por los moles y después ese resultado le sumo a esto que puedo integrar y después le multiplico por los moles y ahí sí le sumo con el otro y yo puedo calcular la entalpía, que es igual al calor medido a presión constante en este caso, que sería en este caso 68.082 kilojoules para este ejercicio. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? Algo que no quede claro, No. ya. Muy bien, entonces vamos a dejar la clase hasta el día de hoy. Entonces vamos a revisar estos los ejercicios que están ahí, ¿no? Para que tengamos ideas. Yo les estaré subiendo esta presentación ahorita ya al Drive y